Dios es un Dios santo y Él exige santidad. Esa es una verdad del Dios de la Biblia que no podemos obviar. Cuando se habla del único Dios vivo y verdadero, es un Dios santo, apartado totalmente de pecado y de maldad. Y Él exige santidad a sus criaturas. Para podernos llevar con Él, tendríamos que ser santos. Él dice, sed santos porque yo soy santo. El Señor Jesús en cierta ocasión dijo, sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Qué esperanza tenemos usted y yo que somos imperfectos? ¿Qué esperanza tiene la humanidad hundida en el pecado si para llevarse con Dios tendríamos que ser santos? Y la verdad es que si somos sinceros, no lo somos. Muchas veces en el Antiguo Testamento se ven historias y ejemplos de cómo hombres y mujeres fueron fulminados por la santidad de Dios, por obviar este hecho, que Dios es santo y se relaciona. Él exige santidad de sus criaturas. Por ejemplo, un hombre quiso evitar que el arca del pacto usted sabe, representa la viva presencia de Dios. Quiso evitar, según él, que se cayera, extendió su mano y al tocar el arca del pacto fue fulminado de inmediato. Y el rey David tuvo que posponer el traslado del arca del pacto, ¿verdad? También vemos el caso de dos hijos de un sumo sacerdote que jugaron con fuego extraño a la hora de adorar a Dios y fueron fulminados inmediatamente. De hecho, nadie podía entrar detrás del velo, detrás de la cortina, al lugar santísimo donde habitaba la presencia de Dios en medio del pueblo de Israel, porque en ese momento caían fulminados por completo por la presencia santa de Dios. Así que, ¿cómo usted y yo nos podemos relacionar con un Dios santo? Y la respuesta está en Jesús. Cristo es nuestro mediador para que los seres humanos imperfectos nos podamos llevar con un Dios santo. Jesucristo es Dios hecho hombre. Él es el Hijo de Dios que dejó temporalmente su trono celestial, dejó su gloria, su posición en el cielo, sus privilegios, y Él vino a este mundo, tomó una naturaleza humana. Él vivió una vida perfecta, la cual usted y yo no podemos vivir. Ahora Cristo, como Dios hombre, nos representa a nosotros los hombres delante de Dios. ¿Cómo me puedo relacionar con un Dios santo? A través de Jesús. Por eso cuando oramos, lo hacemos en el nombre de Jesús. Por eso para acercarnos a Dios, recibimos a Cristo y nos agarramos de su sacrificio. Hay un salmo, el Salmo 26, que nos habla de la vida perfecta que llevó el Señor Jesús. El Salmo 26 habla de la integridad de David y dice, júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado asimismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Aparentemente, este salmo afirma la integridad moral y la rectitud del rey David. Pero usted y yo sabemos que el rey David no era íntegro a perfección, no era perfecto en sus caminos. El rey David, a pesar que se habla muy bien de él, ¿verdad? Se dice que es un dulce cantor de Israel, un salmista, un adorador del Señor, un hombre conforme al corazón de Dios. Podríamos decir que, humanamente hablando, es quizás lo mejorcito que el ser humano puede ser, y sin embargo falló y pecó miserablemente, y quedó registrado para todos nosotros que el gran rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, le falló al Señor. Pero mire, eso sirve de consuelo, para que veamos que todos le fallamos al Señor. Es culpable por lo menos de romper 2 o más mandamientos, ¿verdad? Porque fue culpable del asesinato de Urías Eteo, fue culpable de adulterio al tomar la mujer del prójimo, codició a la mujer del prójimo, mintió. Mire, solo ahí llevan 4 mandamientos y dice la palabra que con uno que rompamos ya somos culpables de haber roto los otros 10. La verdad es que ni David, ni yo, ni usted, ningún ser humano cumple los mandamientos a la perfección, pero Jesús sí. Ahí sabemos que el Salmo 26 proféticamente en realidad está en labios de Cristo. Es Jesús el que dice: Padre, examina mis pensamientos, examina mi corazón, examina mis pasos, mis palabras, para que veas que yo nunca he pecado. Y en todo el Salmo 26 vamos a ver cómo habla de su inocencia, ¿verdad? El versículo 6, por ejemplo, dice: lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar. Otra versión dice: me lavo las manos para declarar mi inocencia. Vengo ante tu altar, oh Señor. Solo Jesús puede representarnos ante el Padre. Él fue a ese altar que es la cruz
y ahí pagó por nuestros pecados y su sacrificio fue acepto por su inocencia y su perfección. En el Antiguo Testamento, cuando un israelita había pecado, llevaba un corderito sin mancha delante del sacerdote y ese cordero iba a ser sacrificado. Pero el sacerdote no examinaba al israelita. Oiga bien, el sacerdote examinaba al cordero, porque el israelita ya sabemos que era pecador, por eso estaba ahí. Pero examinaba al cordero porque tenía que cumplir ciertas características de ser un cordero sin mancha, para que esa inocencia fuera transferida al israelita. Y los pecados del israelita eran transferidos a ese cordero. Y se hacía simbólicamente a través de la imposición de manos. El israelita le ponía las manos en la cabeza al corderito y era sacrificado ese corderito y ahí se llevaba a cabo ese intercambio, esa imputación de la culpa del israelita sobre el cordero inocente. Pero tenía que ser un cordero sin mancha. Así Jesucristo vivió una vida perfecta, una vida inocente, una vida sin mancha. Es más, tan perfecto fue el Señor que aún sus amistades, Él dice en el versículo 4, no me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté. Otra versión dice, no paso tiempo con mentirosos, ni ando con hipócritas. Detesto la reunión de los que hacen el mal. Me niego a juntarme con perversos. Y alguno dirá, pero ¿cómo, pastor, Jesús va a decir eso de que no se llevaba con pecadores si a él le decían amigo de pecadores? Y es una buena observación. El Señor Jesús se llevaba con Zaqueo, pero no para andar en sus caminos, no para aprender su pecado, no para vivir de la misma forma que el pecador, sino para convertir al pecador. El Señor Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Los sanos, dijo, no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. He venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Se llevaba con mujeres, con hombres, con pecadores, pero era para llamarlos al arrepentimiento y transformaba su vida con ese precioso amor, con ese poder de lo alto. Vemos testimonio tras testimonio de vidas transformadas y les decía, vete y no peques más. En realidad él no consentía en que las personas siguieran una vida de pecado. Tan perfecto fue el Señor que aún sus palabras, sus acciones, su trato con sus padres, sus amistades, santo y perfecto por donde usted lo vea. Jesucristo, el precioso y perfecto Hijo de Dios. Y hoy quiero que sepas que Él es el Cordero sin mancha, que llevó tus pecados en la cruz. Él es inocente y Él te transfiere esa justicia perfecta cuando tú pones tu fe en Él. Y tus pecados fueron cargados sobre el precioso Hijo de Dios en esa cruz. Tanto te amó el Señor que dio su vida en esa cruz, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ponga hoy su fe en Jesús y Él le va a otorgar esa perfección moral. No solo eso, el Espíritu Santo lo va a empezar a santificar a usted. Y luego el Salmo 26 va a ser cada vez más una realidad en tu vida. Él puede quitarte tus adicciones, Él puede cambiar tu carácter, Él puede hacerte una persona menos iracunda, menos resentida, menos envidiosa. Él puede hacerte una persona más amorosa, que refleje el amor de Cristo a los demás. Solo Cristo puede romper tus cadenas. Solo Cristo puede transformar tu corazón de adentro para afuera. Recibe a Jesús hoy mismo en tu corazón.